Aleluya, el nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a la pastora Kenia. Aleluya. Y a todos los que la acompañan. Amén. Que Dios le bendiga en gran manera a ellos. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están contentos? Dios bendiga a Danairi y a los vecinos que nos escuchan a través de esta bocina. Amén. Bien, vamos puestos de pie para así tomar la palabra del Señor. Dios bendiga a Daniel, aleluya, a Dani. Dios le bendiga a él. Sí, Señor. Vamos a la palabra del Señor y vámonos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 6. Vamos a tomar la palabra del Señor ahí para así hablar de este mensaje de parte del Señor. Amén. Cuando lo tengan, entonces me gritan un amén. ¿Cuántos lo tienen? Bien, por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén y amén. Levante su mano, si tiene su mano ahí, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. En esta noche, Padre, te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Gracias, Padre mío, por tu palabra en esta hermosa noche. Señor, estaremos predicando tu palabra, Dios, conforme a tu bendita voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que no hable, Padre. Te pedimos, Padre, que de manera especial, Padre, hable a todo aquel que nos esté escuchando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, los que tienen asiento, y pues nos mantenemos en comunión y predicaré bajo el tema el poder de su presencia. Ese es el tema que voy a estar predicando, el poder de su presencia. La palabra del Señor nos habla en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el profeta Isaías habla acerca de una de las razones por la cual Jesús vino a la tierra. La Biblia dice en Isaías capítulo 61, y el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto el Señor me ha ungido para traer liberación a todos los que están cautivos y a todos los que están oprimidos. El mismo Jesús confirma esta palabra en el Evangelio según San Lucas, específicamente en el capítulo 4, versículo 18, cuando le dieron a leer el rollo de la ley en la sinagoga. Jesús dijo esta misma palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto el Señor me ha ungido para traer nueva de salvación y para libertar los oprimidos, aquellos que tienen el corazón oprimido y quebrantado. Jesús dijo esta palabra y dijo: esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros. En el Evangelio según San Mateo capítulo 12, en un momento determinado, le dijeron a Jesús: tú echas fuera los demonios por Belzebú. Y Jesús dijo: yo no echo fuera los demonios por Belzebú, yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Y si el Evangelio, si el reino de Dios está entre vosotros, entonces Dios hará señales y maravillas. La palabra de Dios enseña que Jesús le dijo esto a aquellas personas, escribas, fariseos, doctores de la ley, que decían que Jesús tenía demonios. Pero Jesús dijo: un reino dividido entre sí no prospera, no avanza. Como el diablo puede echarse a sí mismo fuera. Hace falta
falta de que el poder de Dios venga para que el diablo, los demonios y todo espíritu de la tiniebla salgan fuera. Por eso la Biblia enseña que donde quiera que Jesús se movía, ocurrían milagros extraordinarios. El poder de Dios estaba sobre Jesús para libertar los cautivos. El poder de Dios estaba sobre Jesús para echar fuera al diablo, para romper toda cadena, para sanar las enfermedades, para sanar a aquellos los que estaban quebrantados del corazón. Jesús estaba lleno del poder de Dios para hacer maravilla, para que la gloria de Dios se moviera a favor de él, y la gloria de Dios se movió a favor de él. El poder de Dios estaba sobre Jesús para levantar los muertos y curar los leprosos. La Biblia enseña que en un momento determinado Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué era lo que Jesús le estaba hablando? Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Estaban en Capernaum y Jesús le dijo: pasemos a Gadara, al otro lado. Y la Biblia enseña que cuando Jesús se montó en la barca con su discípulo, algo empezó a acontecer. El diablo levantó una tempestad en medio de la barca, y cuando se levantó aquella tempestad en medio del mar, la Biblia enseña que los discípulos estaban temblando, tenían miedo. ¿Sabe usted que cuando hay una bendición de parte de Dios, el enemigo se opone? Satanás levanta obstáculos, Satanás levanta tempestades. Pero escuche bien, aunque el enemigo levante tempestades, aunque el diablo quiera poner trompiezo, la voluntad de Dios se va a cumplir, el propósito de Dios se va a cumplir por encima de quien sea, porque nadie puede detener el propósito y la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie puede detener esa voluntad. Por eso la Biblia dice que Jesús, cuando estaba en la barca, el diablo había levantado una tempestad en el mar, porque el enemigo no quería que Jesús pasara a Gadara, porque allá en Gadara había alguien que necesitaba una bendición. Allá en Gadara había alguien que necesitaba un toque especial. Allá en Gadara había alguien que necesitaba liberación. Y la Biblia enseña que los discípulos empezaron a clamar a Jesús, porque Jesús había dormido en la pompa de la barca, y los discípulos empezaron a clamar, a decirle a Jesús, a decirle a Jesús: levántate que perecemos, rabino, levántate que perecemos, maestro. Y no clama. Yo no sé a quién la gente clama, pero nosotros tenemos un Dios poderoso, que cuando nosotros clamamos ese Dios poderoso, el infierno tiembla. Cuando clamamos ese Dios poderoso, Él nos responde. Cuando clamamos ese Dios poderoso, el cielo se mueve a nuestro favor. Cuando clamamos ese Dios poderoso, las cadenas se rompen. Cuando clamamos ese Dios poderoso, el diablo retrocede. Ay, yo no sé si usted está aquí. ¿Dónde están los que alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando clamamos a ese Dios todopoderoso, algo pasa, algo acontece. Por eso, hermano, cuando un siervo y una sierva de Dios claman, algo pasa. Las cosas no se quedan igual, las cosas no se quedan tranquilas. Dios mueve el cielo y la tierra cuando uno de sus siervos y de sus siervas claman. Por eso la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios empieza a responder, Dios empieza a obrar. La Biblia dice que los discípulos empezaron a decirle a Jesús: levántate que perecemos. La ola estaban hundiendo la barca, pero Jesús se levantó. Cuando Jesús se levantó, la Biblia enseña que Jesús empezó a reprender los vientos. Le dijo al viento: viento, échate para allá. Y le dijo al mar: mar, cállate. No sé lo que el mar hablaba, pero le dijo: mar, cállate. Y la Biblia dice que hubo grande bonanza, y los mismos discípulos dijeron: ¿qué hombre
que aún el mal y los vientos le obedecen. Te estoy hablando de ese Jesús que tiene los ojos como llama de fuego, de aquel Jesús que tiene un cinto en el mulo, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Te estoy hablando de ese Jesús que sus palabras son como estruendo, hay demonios que están turbados. El diablo lo ha tirado con todo, pero no nos va a poder detener, porque la gloria de Dios, el poder de Dios está con nosotros. Yo no sé si usted está aquí en esta hora. Nadie lo podrá detener, porque su unción y su poder está con nosotros. Mira, hermano, cuando alguien está con Dios, no hay brujería, no hay campanita que muevan de que no puede detener. No hay cuadro de que de Santa Marta la de Greñá, ni de San Miguel el Tumbao que nos pueda detener. No hay veloncito que nos pueda detener. No hay brujo con tabaco que nos pueda detener. Cuando están los siervos de Dios, los altares tiemblan, los velones se apagan, los misterios no suben. Cuando está la iglesia llena de autoridad, de poder, los demonios tienen que... ¡Ay, Samaya! Yo no sé si lo siente, pero yo siento el poderoso acá. Algo pasa, algo acontece cuando clamamos a Papá Dios. ¡Aleluya! Cuando clamamos a Dios. Y esto me recuerda una vez que Dios me dijo: clama, clama. Una vez que estaba predicando en una cancha en Canatica, que Dios habló conmigo y me dijo: clama, Jesús. Digo: Señor, ¿cómo así? Y el Señor me dijo que clame a Jesús. Digo: ok. Y esos equipos estaban potentes y había una plataforma. Y cuando yo empecé a clamar a Jesús, a decir: Jesús, Jesús, y empecé a clamar a Jesús, y me recuerdo que cuando empecé a llamar a Jesús, me recuerdo que un joven salió entre la multitud, entre la grada, y se me puso frente a mí. Y el joven no estaba contento conmigo. El joven parece ser que estaba endemoniado, y se a mí, y él tenía los ojos rojos y empuñaba los brazos. Y cuando él se acercó a mí, me acuerdo que él tenía un poloché llamado Batola. Metió la mano por el poloché llamado Batola, sacó un puñal de esos puñales trapasa hígado. Cuando sacó el puñal, me echó un poquito para atrás, porque Dios no nos dio cabeza solamente para moño, hay que ser sabio. Y eché un poquito para atrás. Cuando eché un poquito para atrás, yo me recuerdo que él me tiró el puñal en la tarima y me dijo: toma. Y yo me quedé mirándolo, y metió la mano en el bolsillo y sacó 2 bolsas de droga y me dijo: toma. Y yo me quedé mirándole, y el muchacho empezó a llorar. Yo cogí confianza y me acerqué, le dije: ¿qué te pasa? Y él me dijo: yo no sé, pero hubo alguien que llamó a Jesús, y yo estaba en el punto de droga, estaba preparándome para ir a atracar, estaba preparándome para ir a quitarle su pertenencia a la gente y para ir a matar gente. Pero aquel que llamó a Jesús, algo cayó en el punto de droga sobre mí, que bajó desde la cabeza hasta la punta de mis pies, y yo sentí algo extraordinario, y escuché esa voz que me dijo: corre, donde está aquel predicador, entrégame el puñal, entrégame la droga, porque tú serás un predicador de mi palabra. El muchacho me entregó el puñal, me entregó la droga, y se arrepintió, aceptó a Cristo, y ahora es pastor de una iglesia en Canatica. Alaba a Dios, porque eso es lo que hace Cristo. Ay, ay, ay. Ay, 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 no sé si está aquí. Eso es lo que hace Cristo. Cuando Cristo llega, cambia a la gente. No hay nadie que se choque con Cristo que quede igual. Si hay un idólatra, sí, hermano, porque hay gente que quiere ser brujo y no son brujos nada. ¿Sabía usted que hay gente que se enganchan a brujos y no son brujos nada? ¿Ah? Y se la creen en brujo y se amarran un pañuelo en la cabeza. Y tú ves que compran mucho pote y buscan agua sucia
Sí, hermano, porque el que brega con brujería, se ve la miseria en la casa. Se nota el bajo a brujería. Y como dice un amigo mío, aunque esta palabra suene raro, un bajo a mazamorra, como dice el amigo mío, Señor reprenda al diablo. Eso es el que brega con las cosas del diablo. Pero el que tiene la presencia, se le ve esa gracia. Cuando entra a la casa, la gente empieza a hablar en lengua. Bueno, en la casa donde yo me mudé nuevo, entró un varón y empezó a hablar en lengua. Digo yo, ¿qué te pasa? Yo no sé, me dice él, acá hay como una presencia. Digo, bueno, y me mudé nuevo, imagínate. El altar de Dios está encendido aquí. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Oh, gloria a Dios. Porque Dios se muda con nosotros. Dios camina con nosotros. Dios anda con nosotros. Cuando le somos fieles a Dios, Dios anda, camina, actúa con nosotros. Mire, por eso nadie puede meterse con un siervo y una sierva de Dios. Levántese con quien usted quiera, menos con una sierva y un siervo de Dios. Porque Dios tiene los juegos pesados. Cuando Dios pelea por su siervo, Él da golpe fuerte y certero. Alaba. En la palabra de Dios, alguien se metió con Josué. ¿Usted sabía quién es Josué? Josué fue el que sucedió a Moisés, el sucesor de Moisés. Y la Biblia dice que un ejército empezó a pelear en contra de Josué. Y la Biblia dice que Dios empezó a tirar piedras desde el cielo y mató todo un ejército. Y me gusta el pedacito que dice, más murieron a pedrada de la pedrada que Dios tiró del cielo, que muchos a espada del ejército de Josué. Oh, porque Dios pelea por sus hijos y por sus hijas. Dios pelea por sus siervos. Así que si tú tienes una lucha, una guerra, alguien se está levantando contra ti, quédate callado, que papá Dios está ahí para pelear a favor tuyo. Alabado sea el nombre de Dios. Alaba. Alaba. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Mire, voy a avanzar porque voy a terminar, porque el tiempo es largo. Yo tengo deseo como de predicar. En estos días yo tengo deseo de predicar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso la palabra de Dios dice que cuando Jesús llega a Gadara, diga conmigo, llegó a Gadara. Cuando Jesús llega a Gadara, la palabra de Dios enseña que en Gadara había un joven o un hombre que estaba bien endemoniado. La Biblia dice que este hombre no habitaba en casa, sino que su morada era en los sepulcros. Sí, porque el diablo busca las cosas sucias. Oye, su morada era en los sepulcros. Dice la palabra de Dios que este hombre lo amarraban con cadena y él rompía la cadena. Oye, eso era una fuerza sobrenatural que tenía este muchacho. Porque si lo amarraban con cadena, era con cadena de máxima seguridad. Y él rompía la cadena. Una persona en su juicio cabal y con su fuerza humana no puede romper una cadena. ¿Quién rompe una cadena, hermano? Una cadena de seguridad es muy difícil. Y él dice la Biblia que él rompía la cadena. Lo amarraban con grillos. Grillos es un instrumento que se usaba en el tiempo antiguo, que era parecido a la esposa de policía. Se usaba para ponérselos a los esclavos. Se le ponían las manos en las muñecas y se les ponían los tobillos de los pies. Y con eso era que se controlaba a los esclavos para que no se escaparan, sino para que su dueño tuviera control de esa gente. Y dice la Biblia que él rompía los grillos. Ay, papá, oye eso. Rompía los grillos. Dice la Biblia así mismo textualmente que nadie lo podía dominar. Diga hasta que llegó Jesús. Porque nadie puede dominar a nadie ahora, pero cuando llega Jesús se paran las aguas ahí. Cuando llega Jesús el diablo tiene que retroceder. Cuando llega Jesús, hermano, las cosas cambian. Yo no sé si usted ha conocido gente, hermano, que antes eran unos probos y que nadie lo podía controlar. Por un día llegó Jesús y Jesús cambió a esa gente. Por eso hay muchas instituciones que son de gran bendición. Está Hogares Crea,
Hogares Crea ayuda a aquellas personas que están adictos a la droga. Y ellos le ponen ciertos ejercicios para que su mente no se mantenga ociosa. Y muchas de esas personas pues van y salen a las calles a vender chocolate, a vender menta, a vender cosas, a vender letreros. Porque ellos dicen que si usted mantiene su mente ocupada y no mantiene su mente ociosa, pues entonces usted no le va a dar deseo de fumar droga. Porque el vicio de la droga viene por una mente ociosa, según Hogares Crea. Pero yo digo que la droga es controlado por un espíritu inmundo. Usted diría, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, yo lo sé porque yo hace muchos años, hace 10 años, estaba predicando una actividad, una concentración, y cayó un joven endemoniado en la actividad. ¡Paf! El joven cayó endemoniado y yo pues veo y estoy observando desde la plataforma que nadie puede con el joven. Pasan los ujieres y tratan de reprender ese demonio, y ese demonio levanta los ujieres, hermano, por la camisa, y nadie puede reprender el demonio ahí. Porque hay demonios que tienen fuerza y nadie podía reprender. De repente el demonio se levanta y empieza a caerle a trompar a todo el que lo está reprendiendo. Y empieza a tirar a trompar. Y yo estoy viendo ese espectáculo y los hermanos que estaban ahí también. Y yo estoy viendo el espectáculo. El Señor me dice: baja de la plataforma y ve tú y repréndelo. Digo, Señor, este demonio está agresivo. Y usted quiere que yo baje y reprenda ese demonio. Dame una autoridad superior que cuando él se me para al frente caiga por tierra. El Señor me dijo: así será, baja mi siervo y repréndelo. Cuando yo bajé, que me puse frente a él, el muchacho cayó por tierra. ¡Puf! Cuando cayó por tierra, el muchacho está ahí revolteado en el suelo, hermano. Y el Señor me dice: ahora pregúntale qué espíritu es ese que lo está controlando. Dile a ese espíritu que cómo se llama. Digo, Señor, a mí no me gusta hablar con demonios. Cuando cae alguien endemoniado, a mí me gusta reprenderlo y ya. A mí no me gusta decirle de que volteate para aquí, brinca para allá, salta. No, yo no estoy para eso. Y el Señor me dice: pregúntale. Y yo le pregunto y le digo: demonio, ¿cómo tú te llamas? ¿Quién eres? Y el muchacho endemoniado con voz ronca me dijo: yo soy el espíritu de la droga. Digo, ¿el espíritu de la droga? Sí, yo soy el espíritu de la droga. Yo soy que hago que él venda droga y vaya a los puntos de droga. Y el Señor me dijo: ¿tú sabes ahora cómo reprenderlo por su nombre? Digo, sí. Espíritu de droga, en el nombre de Jesús, sal de ese joven. El espíritu soltó a ese joven. Cuando el espíritu soltó al joven, el Señor me dijo: ¿qué aprendiste? Digo, aprendí que el espíritu, aprendí que el vicio de la droga también es dirigido por un espíritu. La mayoría de los vicios, vicio de alcohol, vicio de cigarro, son dirigidos, hermano, por espíritu. Así que entienda eso. Es más, hasta las enfermedades, hay gente que se sienten enfermos y se hacen tantos estudios y no les sale nada en los estudios, porque los espíritus, los demonios no salen en radio X, no salen en estudio de sangre. Hace falta el poder de la presencia de Dios para que salgan esos espíritus, para que salgan esos demonios. Hay gente que dice: no puedo dormir. Invita a Jesús a tu casa para que tú veas cómo va a dormir como un niño, como una niña. Alabado sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que cuando este hombre se da cuenta que Jesús llega al lugar, dice que él le salió al encuentro a Jesús y se tiró de rodillas y le dijo a gran voz: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Porque el Jesús que nosotros le servimos es el Jesús que es el tormento del diablo y del infierno. Hay alguien que está aquí. Le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Es la única vez que veo a Jesús hablando con un demonio.
en la Biblia, porque Jesús no hablaba con demonios ni con el diablo. Jesús reprendía, actuaba y solamente el poder de Dios lo respaldaba. Le dijo a aquel demonio: ¿cómo te llamas? Y los demonios empezaron a hablar diciendo: somos legión. ¿Usted sabe lo que es una legión? Una legión, hermano, se dice, según los eruditos, según los escritores de la Biblia, que una legión aproximadamente son como 2000 demonios. O sea, había 2000 demonios en el cuerpo de ese muchacho. Tú dirías: ¿y cómo entraron esos demonios ahí en ese cuerpo? Sí, hermano, hay legiones que le entran en el cuerpo a gente. Y usted ve gente, hermano, que actúan y usted dice: pero ven acá, mínimo ese tiene que estar endemoniado o endiablado. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Usted, yo lo siento como serio hoy. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hermano, yo una vez cuando yo dirigí el Monte Carmelo, fue una muchacha que tenía legión de demonios. Una joven que vivía en la hermana Mirabal para arriba. Y esa muchacha, cuando la llevaron endemoniada, la había llevado una jovencita y otro joven, la habían llevado cargada, hermano. Y subieron con la muchacha al monte y la tiraron ahí en el suelo. Y uno reprendiendo esos demonios. La muchacha tenía legión de demonios. ¿Por qué ella tenía legión de demonios? Porque ella le abría la puerta a los demonios. ¿Cómo le abría la puerta a los demonios? Pues ella se ponía a inventar y empezó a comprar cosas de brujería. Y al comprar cosas de brujería se puso a inventar y le abrió brechas a esos demonios, a esos espíritus. Una vez una mujer fue allá con un demonio llamado Mampulé. Oye, Mampulé, hermano. Nosotros fuimos a la casa de esa mujer tenía cocina, pero ella no cocinaba. Ella tenía todos los cuadros, tenía botella enterrada, trabajo. Y ella me decía a mí que ella tenía el nivel 10 en la brujería y en la hechicería. Era una satanita que tenía el nivel 10. Y cuando nosotros fuimos allá, cuando eso, Jacob era el presidente del monte en ese entonces, que ya se descarrió ese hombre, hermano. Y cuando íbamos allá, hermano, a la casa de esa mujer, hermano, cualquiera se confundía con ella, porque ella tenía un espíritu de adivinación fuerte. Y yo me recuerdo que cuando yo entré, sin yo conocerla, cuando eso, hermano, ella me dijo a mí: hay un dinero que te van a entregar y te llega un cheque. Y el cheque de esto, yo no te conozco, pero el cheque de un equipo de Grande Liga. Y es verdad, yo esperaba un cheque de $10,000 que le llaman incontar, que tenían que dármelo. Y cuando ella me dijo así, yo me sorprendí. Yo dije: ¿cómo? Ah, pero tú una profeta, porque yo no tenía muchos conocimientos cuando eso. Esto es una profeta. Y Jacob me dijo: no una profeta, es un espíritu de adivinación que está en ella. Y ella adivina y hay cosas que ella la pega a sí mismo. Digo, pero nadie sabía eso. ¿Y cómo ella supo eso? Es que el diablo sabe muchas veces y adivina, y por eso tiene mucha gente engañado. Tú no ves que hay gente que va a la botica allá a Higüey, y allá ellos hacen promesa y el diablo lo escucha. Y ellos ofrecen una ofrenda y le dicen a la Virgen de la Altagracia, ¿qué le llama? Usted está como serio, no puedo hablar de eso. ¿De la desgracia o de la Altagracia? ¿Cómo es? ¿Tiene miedo? Compre un perrito negro. Si no hay negro, compre lo marrón y yo le presto un spray negro para que lo pinte. ¿Cuántos están aquí? Yo no tengo miedo. ¿Cuántos están aquí? Hermano, y todo el que vaya, una vez mi hermano me dijo: tenemos que ir allá a la Altagracia. Oye, allá a Higüey a pie, porque me habían filmado y él quería que yo coja a pie, porque él hizo una promesa allá. Digo, le dije yo: tú estás loco, vete solo, yo no voy por ahí. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hermano, el Satanás escucha eso y dice: ah, pero déjame darle esto para que ellos se mantengan inclinados en la hechicería. Hasta el enemigo permite de que tú, en medio de un quebranto, tú le ores a X santo, a X cosa, y el enemigo, con el poder engañoso que tiene, ¡puf!, hace que suceda las cosas. Pero es para que tú te mantengas idolatrando y de espalda a Dios.
el que hace los milagros a beneficio y el que quiere hacerte un bien, siempre Dios. Tú no ves la mayoría de los artistas hacen pacto con el diablo. Si usted se fija en la letra de los músicos, de los artistas, la mayoría le cantan un misterio. La mayoría le cantan a Anaís a pie, Señor la reprenda. Le cantan a Boyé, como a Bonje, Señor lo reprenda. Y le cantan esos misterios porque ellos hacen pacto con el diablo para que el diablo lo haga rico. Y el diablo le da riqueza, pero aparte que le da riqueza, lo enferma, lo mata y lo destruye. Alaba a Dios, porque el diablo no da por dar, él da y quita. Alaba a Dios en esta hora. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Termino o sigo? Gloria a Dios. Termino con esto. Cuando llegó aquel Jesús, aquel endemoniado con legión de demonios, Jesús le dijo, ¿quién eres? Legión de demonios. Jesús le dijo, sal de él. Había un acto de cerdo. Y Jesús le dijo, sal de él. Y esos actos de cerdo fueron esos demonios a los actos de cerdo, y los cerdos cayeron en las aguas y se ahogaron. Oye, acto de cerdo. Gadareno, la ciudad de los Gadarenos se llamaba Gadareno porque era una ciudad que trabajaba en gadanería, y por eso le llamaban Gadareno, ciudad de los Gadarenos, porque trabajaban en ganadería. Había granja con miles y miles de cerdos, vendían cerdo esa gente, eran unos veteranos en cerdo, carne de cerdo. Era una ciudad próspera, pero también era una ciudad oprimida porque había muchos espíritus y demonios. Amén. Y por eso le llamaban Gadara, porque era una ciudad que era próspera. Se vendía mucha carne de cerdo y se trabajaba en ganadería. Por eso era una ciudad próspera. Jesús reprendió a aquel muchacho, aquellos espíritus. Y la Biblia dice que cuando Jesús reprendió esos espíritus, el hombre estaba en su juicio cabal y normal. Cristo lo había cambiado, nada lo había cambiado, solamente Cristo lo cambió, lo transformó. El corazón del hombre está más corrupto mientras pasan los tiempos. Solamente Cristo cambia el corazón del hombre. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Y hablar de las cosas espirituales, hay que saber hablarla porque mucha gente no entiende en eso. ¿Sabía usted que la mayoría de los accidentes que pasan son provocados por espíritu, por demonio? ¿Sabía usted que en las aguas hay espíritu también que hace que la gente se ahogue? ¿Sabía usted que en los hospitales, cuando usted va, los que tienen visión y ven espíritu, ven el ángel de la muerte y ven espíritu de enfermedad? ¿Sabía usted? Porque aunque la gente desconozca esto, hay un mundo espiritual que es real. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Dios mío, yo no sé si usted entiende. No sé si entiende. Por eso, hermano, hay un principado en Sainaguá que hay que quebrantarlo. Mauasayama. Es un principado que todos los años pide sangre y pide vida. Oh, por eso, hermano, si no se hubiese orado por esa carretera de Sainaguá, tú sabes los accidentes que pasaban en esa carretera. Lo que pasa es que había una iglesia que estaba orando por esa carretera, y esos espíritus que provocaban accidentes tuvieron que dejar el territorio, porque este territorio no le pertenece al diablo ni a los demonios, le pertenece a Cristo, le pertenece a Cristo. Tu territorio, tu casa le pertenece a Cristo. ¿Cuántos están aquí? Por eso no aceptamos diablo, ni demonios, ni espíritus de la tiniebla. Todo lo que deseamos es que Cristo more en esta casa, more en este barrio, more en tu casa. Alaba, alaba, ponte de pie en esta noche. Dios te bendiga. Dale un aplauso a Cristo.